De la palabra el asambleísta Fernando Flores. Gracias, estimada presidenta y colegas legisladores. Cuando hablamos de los ecuatorianos en el exterior, yo creo que, y quiero tomar las palabras del asambleísta Mateus, tenemos que dejar de lado los colores políticos y en ese sentido reconocer todas las acciones que se puedan construir en conjunto para lograr realmente elementos positivos. Yo sé que hoy se habla de las realidades y sobre todo lo que están sufriendo y padeciendo los ecuatorianos en el exterior. Pero también debemos recordar, y ahí sí voy a hacer un paréntesis, para que no se asuman ni se consuma lo que voy a mencionar de manera distinta a lo que es. Durante los últimos 4 años, en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, los migrantes ecuatorianos fueron olvidados al 100%, porque así como lo han mencionado los colegas Mateus y la asambleísta Palacios, mientras los ecuatorianos no solo en España, asambleísta Gustavo Mateus, sino los ecuatorianos en varios países del mundo fueron desahuciados mientras consulados y embajadas le cerraban las puertas a nuestros propios conciudadanos. En eso tienen toda la razón. Y yo creo que juntos podemos luchar contra ese tipo de prácticas. Porque no puede tener cabida que en un país, vámonos a ir primero por lo económico, donde si solo fuesen los ecuatorianos en el exterior importantes, por los réditos económicos que le dan al país, que son más de 3.300 millones de dólares enviados producto de las remesas y 2.100 millones en plena pandemia, consulados y embajadas cerraron las puertas. Cónsules y embajadores no contestaban el teléfono. Y así como mencionan el caso de España, como representante de los ecuatorianos en América Latina, no puedo dejar de lado lo que ocurría en el consulado de Santiago de Chile, donde familias enteras dormían afuera de los consulados en carpas, donde en Venezuela no se atendía ni se respondía las necesidades de un país que está en plena crisis humanitaria, donde en Argentina y en Colombia las personas fueron sacadas de sus hogares y los cónsules y embajadores solo sirvieron para servirse de los ecuatorianos. Cada vez que necesitemos luchar en ese sentido, estaremos cónsonos a la lucha, especialmente cuando podamos entender de que la lucha de los ecuatorianos en el exterior tiene que ser de manera conjunta. Si bien este proyecto de resolución plantea un caso específico, que es el de España, yo creo, y ahí sí quiero hacer un llamado, que los 6 legisladores del exterior debemos sentarnos en una mesa de trabajo a definir las realidades de quienes están en el exterior para que en ese momento de verdad dejemos los colores políticos y nos dediquemos junto a los legisladores de UNES, los legisladores de Pachacuti, los legisladores de esta bancada a trabajar en conjunto en pro de todos los ecuatorianos en el exterior. Lo primero, y quiero mencionarlo como un aspecto positivo, es que desde que hemos asumido el gobierno, y asambleísta Palacios, no lo digo aunque lo tome personal, desde que asumimos el gobierno, el principal problema que hemos tenido que enfrentar es que nos hemos encontrado una Cancillería que solo utilizó y ha utilizado la burocracia para protegerse entre ellos mismos y que lamentablemente no podamos enfrentar como debemos a quienes han hecho de la institución una corrupción. Y con eso no estoy diciendo que en los 100 días que llevamos de gobierno ya todo está resuelto. Cambios se siguen haciendo y cambios vamos a seguir haciendo. Pero también hemos empezado a dar respuestas y soluciones. Y en ese sentido, asambleísta Gustavo Mateus, debo informarle que el consulado de Bilbao está incorporado dentro del plan que vamos a tener en ese sentido para que pueda ser dentro de los consulados que se ha incorporado en la nueva reestructuración. ¿Y por qué menciono nueva reestructuración? Porque es que no solo debemos revisar España, debemos revisar Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, debemos revisar las 24 ciudades de los Estados Unidos, debemos revisar las 3 ciudades de Canadá, pero también debemos revisar los 16 países de América Latina.
Porque así como existen realidades en su circunscripción, siempre mantendré el ejemplo hasta que se haga el cambio. Nosotros tenemos 5 consulados en Cuba, mientras existen realidades en otros países en nuestra circunscripción que lamentablemente no son tomadas en cuenta. Pero los cambios se están haciendo. Y esas realidades y esas respuestas las estamos tomando. Pero en el caso del mundo diplomático, también tenemos que entender algo. La voluntad no solo debe venir del gobierno, porque cuando hacemos cambios en embajadas o cuando hacemos cambios en consulados, deben existir relaciones diplomáticas que permitan avanzar en ese sentido y que podamos tener la respuesta y el respaldo del país base para poder fortalecer los cambios. Con eso nosotros no queremos decir que lo que se ha hecho hasta hoy es lo que es y simplemente ahí nos vamos a quedar. Hemos incorporado, como hemos mencionado, el Consulado de Bilbao en ese sentido. Y vamos a seguir haciendo todos los cambios pertinentes. Porque la realidad de los ecuatorianos en el exterior tenemos que atenderla sin ningún problema. Tenemos que atenderla con firmeza y en especial tenemos que dar respuestas. Como bancada del Acuerdo Nacional, y en eso sí quiero ser enfático, nosotros no vemos a los ecuatorianos desde los números, lo vemos desde lo social, lo vemos desde el valor histórico que representan, porque quienes les habla también es migrante y quien les habla entiende la realidad de lo que es estar lejos pero no estar ausente de su patria. Así que en ese sentido, ecuatorianos, siempre cuenten con nosotros. En 100 días hemos caminado juntos y hemos hecho cambios importantes en este país. Créanme que daremos cambios mucho más grandes para que todos ustedes, a pesar de estar lejos, nunca se sientan fuera de su patria, porque así es como vamos a construir un mejor Ecuador. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra